El diputado Alfonso Campos es el secretario general nacional del partido El Cambio y tiene varias responsabilidades. En este momento, además, es segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional. Bienvenido a Primera Página. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo encuentra la ciudad capital hoy? ¿Mucho Bien, bueno, tránsito? sí, no, bueno, leve el tránsito, producto, supongo, de estas medidas de radicalización. Radicalización. Y, bueno, algo de frío en el clima. ¿Le parece oportuna la radicalización? Sí, creo que es prudente, ¿no? En base a los últimos acontecimientos, la nueva cepa que se ha percibido en Venezuela, se hace necesario que el Ejecutivo tome medidas de este tipo. Vamos a esperar en las próximas horas si ciertamente pues, se puede determinar la cepa y la porcentualidad que tiene en base a los casos de COVID que se han venido diagnosticando y que se han venido detectando. Usted tiene una responsabilidad en la Comisión Permanente de Familia y fuera de cámara estábamos hablando precisamente de esto, pero decía usted que han priorizado el tema económico, obviamente, por la situación y la realidad que vive el país. Y quisiera comenzar por este aspecto. Recientemente el Banco Central de Venezuela colocaba en circulación 3 nuevos billetes que se suman a la familia de monedas de Venezuela. Y esto generó cierta controversia, por lo menos en plataformas digitales donde normalmente uno está viendo las reacciones de la ciudadanía. Vimos rechazo por considerar que aun cuando el cono monetario pues, se amplía en este momento con estos nuevos 3 billetes, el poder adquisitivo del venezolano y la realidad económica del país pues, parece ir en contra de esta misma corriente. ¿Cómo lo ven ustedes? Fíjate, Venezuela está sumida en una crisis económica ya de un tiempo para acá, en unos años que ha ido acompañado con una hiperinflación. Yo no soy economista, pero es fácil ver y evaluar Claro. la situación que ciertamente vive el venezolano, sobre todo en el empobrecimiento o el debilitamiento de la capacidad adquisitiva. Cuando tú vas a ver el hecho de que se generen unos nuevos billetes de alta denominación, estamos hablando de 3 billetes, uno de 200.000, 500.000 y 1.000.000 de bolívares, indica que los bolívares que están en circulación, digo desde el punto de vista de liquidez, no son suficientes para cubrir el aumento que han tenido de manera descontrolada, y eso producto de las ineficientes políticas que se han tomado por parte del gobierno en cuanto a lo económico, que dicta, por el contrario, de la hiperinflación que aún continúa. Estamos hablando de que son porcentajes que ya van, hasta difíciles de determinar para muchos analistas. Econométrica hizo un análisis de que cada 100 bolívares, 1,9 tiene realmente un respaldo en físico. Es decir, que la cantidad de dinero que circula en Venezuela, la mayoría es inorgánico, es electrónico. Y eso, por el contrario, solucionar lo que genera es una mayor o un aumento constante, sostenido de la hiperinflación. Bueno, al punto que en Venezuela no se habla de inflación, sino de hiperinflación. Exacto. Ahora, la Asamblea Nacional presenta periódicamente unos balances económicos y desde este punto de vista, obviamente, la legislación venezolana debe procurar atender esta realidad, ¿no? Y el poder adquisitivo, el tema de los salarios. ¿Se ha venido trabajando en este sentido desde el Parlamento? Sí, la agenda legislativa por parte de la comisión específica, la comisión consultiva que define lo que es la agenda legislativa, esta está integrada por todas las directivas de las comisiones permanentes. Se le dio peso a la parte económica, el área económica que necesita ser atendida, evaluando sobre todo la condición en que viven los venezolanos, el poder adquisitivo y el debilitamiento que ha tenido el salario ante la hiperinflación que tú bien comentas. Lógicamente que todo pasa por la familia, la problemática está en la familia, la que vive día a día la realidad de que sencillamente se hace casi imposible alcanzar lo suficiente para tener una alimentación, para tener todas las condiciones mínimas necesarias en el día a día. Por esto, en ese caso, se están evaluando algunas cosas de aspecto de agroindustrial, de producción, de estabilidad económica para incentivar la producción interna y otras cosas que lamentablemente han sido solapadas por la situación que vive Venezuela en cuanto a las medidas unilaterales que ha tenido Estados Unidos en contra de Venezuela, específicamente con la industria petrolera, y que ciertamente, aunque no es el origen de la crisis, bien lo sabemos, sí la ha agudizado. Este angostamiento o esta estenosis que tenemos en la economía venezolana es parte de lo que se ha tratado de evaluar y en todo lo que es lo legislativo para tratar de generar las propuestas necesarias que permitan al menos respirar un poco en cuanto a esto. El cono monetario, como bien comentábamos,
no soluciona el problema. Es una mentira creer que esto soluciona el problema. No podemos pretender que esto se va a mostrar como que es la panacea, que vamos a solucionar el problema. Sí genera una solución en cuanto a lo específico del menudo que se utiliza. Hay otra propuesta en la calle, ¿no? en las transacciones en la calle, pero ante una evidente dolarización de la economía en Venezuela, una dolarización informal. Si fuese una dolarización formal, tuviésemos todo el menudo necesario para poder generar el cambio en las transacciones correspondientes. Hay una dolarización de facto, esto no puede ser satanizado ni visto de alguna manera, o el gobierno no puede pretender evadir esa realidad. Reconociendo el gobierno, ¿no? Exacto, pero no se ha generado algo desde el Poder Ejecutivo que ciertamente afronte la posibilidad de que haya una dolarización adecuada en cuanto a lo que es el menudo del cambio correspondiente. Claro, porque parece que la realidad, las transacciones en la calle, hay estadísticas que dicen que por lo menos el 80% de las transacciones del país se realizan en dólares, en moneda extranjera. En días recientes vimos que los bancos públicos dieron la posibilidad de abrir cuentas en dólares y todo lo demás, pero el tema parece ser el salario, diputado, porque aunque todo se transa en la calle en dólares, un vehículo, un inmueble, cualquier cosa se comercializa a través de dólares, el salario del venezolano continúa siendo percibido en bolívares con una debilidad vasta, ¿no? Entonces quizá ese es el panorama más complejo para la ciudadanía. Pero vamos a seguirlo analizando cuando regresemos de la pausa porque corresponde un alto en esta conversación. Quisiera también tocar el tema de la familia, pero visto desde el punto de vista, quiero decir, desde los derechos humanos, lo que establecen las leyes venezolanas, de las garantías que deben tener los ciudadanos y sobre todo cuando Venezuela es señalada por algunos actores internacionales de violación sistemática de derechos humanos. Quisiera saber su opinión. Vamos a la pausa. Qué complejo, decíamos que bueno, muchas empresas están cobrando en dólares, pero sus trabajadores están ganando un salario básico. Y es un reto quizás, ¿no? Para el empresariado, para el gobierno, para las autoridades, poder solucionar este difícil problema del salario para los trabajadores. ¿Cómo se puede lograr? ¿Está preparado el gobierno para asumir este reto de la dolarización o sencillamente se han negado por razones políticas? También preguntarle, ¿está preparada la empresa venezolana para pagarle en dólares a sus trabajadores o un equivalente que por lo menos compense, que le pueda alcanzar? Fíjate que, hermano, es una realidad. La realidad es que el Estado en este momento, producto de la situación económica, difícilmente puede enfrentar una reevaluación de lo que son los salarios. Incluyo en esto las pensiones, ¿no? Sabemos que el salario mínimo está en 1.200.000 bolívares y eso, bueno, prácticamente ni para un cuarto de kilo de queso. Mucho menos pensar que puedan alcanzar lo grueso de lo que es la cesta básica para la alimentación correspondiente de la familia, aquí es donde está la afectación principal de la familia. Pero sí, desde la Asamblea, el bloque de oposición, hemos insistido en que necesariamente se tiene que hacer una adecuación de los salarios y las pensiones para los jubilados, de manera de que se pueda por lo menos mejorar el poder adquisitivo. En una parte, tiene que haber alguna forma. Claro. Tú dices algo que es importante, la empresa privada de alguna manera tiene algunos ingresos en dólares, al menos debería justificarse el acomodo o el acondicionamiento de lo que son los salarios en todos los niveles, en todas las áreas, en todos los rubros de la economía venezolana, para que pueda haber una mejora en cuanto a la situación que vive Venezuela. Algunas empresas lo están haciendo, algunas empresas dan bonos en dólares a sus trabajadores, por lo menos el equivalente en bolívares, pero con la tasa de dólar, ¿no? Claro, el tema es que esto no repercute para los pasivos laborales. Es decir, que la persona sigue ganando 1.200.000 y todo lo que es bono y todo lo adicional que damos, celebramos que hayan empresas conscientes o hayan empresarios conscientes que traten de mejorar el día a día de cada uno de sus empleados, pero eso no suma al pasivo laboral, no incide en las prestaciones o en su futura, digamos, en las condiciones de prestaciones o retiro. Allí es donde nosotros nuevamente hacemos un llamado a efectos de que se considere en la Comisión Permanente de Finanzas y de Desarrollo Económico las propuestas necesarias para que se pueda evaluar esta mejora en el salario de todos los venezolanos. Diputado, le decía antes de la pausa el tema de los derechos humanos. Venezuela, por lo menos en estos últimos años, ha sido señalada, o bueno, la administración de Nicolás Maduro, de ejercer violación sistemática de derechos humanos sobre la población, por represión, por, bueno, coacción en diferentes formas, ¿no? Quizá contradiciendo un poco lo que establece la Constitución Nacional,
que ha sido mostrada ante el mundo como un ejemplo de ley superior. Y quisiera preguntarle, en su responsabilidad con los derechos de la familia, ¿hasta qué punto la familia venezolana está siendo vulnerada por esta situación? Quiero decir, sus derechos fundamentales, hablando de calidad de vida, incluso también hablando del núcleo familiar que se ha venido separando por las razones de migración. Hay niños que están creciendo sin sus padres, hay padres que se quedaron sin sus hijos porque tuvieron que salir del país, aun cuando eran profesionales. Esta realidad política, social y económica que atraviesa Venezuela, ¿de qué manera afecta los derechos fundamentales de la familia, que, como sabemos, es el núcleo y la base de la sociedad? Sí, bueno, lamentablemente esta crisis económica, sociopolítica que vive Venezuela, la primera afectación la está teniendo la familia, tanto en su falta de capacidad adquisitiva para tener lo básico necesario, tanto en alimentación, se suma a esto la salud, que son dos áreas que la Constitución protege, incluso forza a que el Estado debe garantizarlo, y eso no se está garantizando. ¿Ha incumplido el Estado? Sí ha incumplido, y una de estas cosas lo podemos tomar es con la situación que tienen los salarios en Venezuela. Otra cosa que vemos es el sistema de salud que ha sido de alguna manera, lamentablemente, dada la situación, ha mermado su capacidad, y esto afecta directamente a la familia. Cuánto nomás la diáspora, ante la situación económica de tantos venezolanos que buscan mejorar su día a día, saliendo de Venezuela para poder enviar un mínimo a su familia aquí en Venezuela. Y hay una situación que estamos viendo, niños que están creciendo sin sus padres, tú lo comentaste, porque han salido de las fronteras a tratar de conseguir algo mejor para ellos, adultos mayores que han sido, no voy a decir abandonados, pero lamentablemente han tenido que ser dejados atrás para poder salir a buscar nuevos horizontes y tratar de solucionar el problema. ¿Ha vivido situaciones usted en su cercanía? Sí, yo creo que todos los venezolanos, mira, mi familia, soy una familia venezolana normal que creció en una clase media, trabajadora. Mi hermano mayor está en Madrid, mi otra hermana está en Canarias, en las islas. Mis sobrinos, hijos de mi hermana mayor, uno se tuvo que ir para Colombia, otro se tuvo que ir para Chile. Es una realidad que vivimos. No precisamente vacacionando ni nada de eso. No precisamente vacacionando, sino dejando atrás un futuro que tenían visualizado en Venezuela, como venezolanos que amamos a este país, que queremos nuestros últimos días vivirlos aquí en Venezuela de una manera estable. No hablamos de opulencia, de lujo, hablamos de por lo menos las condiciones mínimas, que te lo digo, yo soy retirado de las Fuerzas Armadas. Yo tuve 20 años de servicio y yo por pensión mensual cobro son $3. ¿Cómo puede alguien vivir así? Yo me tengo que hacer de ventas, de repuestos, de compras aquí, compras allá para poder subsistir ¿Cuánto gana un actualmente el día a diputado? día. Porque es una pregunta que he hecho en varias oportunidades y nadie sabe responderme. Y los diputados incluso de la Asamblea Nacional anterior. Bueno, Quizá usted puede ayudarnos con eso, y la audiencia que lo pregunta bastante. Sí, bueno, generalmente se hace la pregunta y se asocia que por ser diputado son sueldos estroboscópicos, ¿no? Y bueno, actualmente el sueldo de un diputado, y eso se puede verificar por la Contraloría General de la República, son 4.800.000 bolívares. Son 4 sueldos o salarios mínimos. Es una realidad que nosotros vivimos. Esto tiene que ajustarse, no lo digo por la condición de parlamentario, lo digo por ese adulto mayor que su pensión no le alcanza, que es efímera comparada con los precios que actualmente tienen los productos, producto de la hiperinflación descontrolada que no se ha podido manejar. Lo digo por ese obrero, ese trabajador que desde temprano sale de su casa, baja del barrio, trata de llegar a su empleo en un horario laboral exigente para solamente recibir 1.200.000 bolívares mensuales. Tienen que hacerse de la economía informal, por eso actualmente, bueno, hay analistas como Econométrica que establecen casi un 80% de economía informal en Venezuela, y que ha sido lo que está moviendo la economía venezolana muy limitadamente, producto de esta situación que estamos presionando, estamos planteando, estamos fijando posiciones para que pueda considerarse los ajustes necesarios y poder garantizar así los derechos fundamentales de la familia, que tanto están siendo afectados por esta crisis que bueno, tenemos que reconocer que las sanciones han agudizado, las medidas que ha tomado Estados Unidos ha agudizado la crisis, pero el origen ha sido la ineficiencia de ciertas políticas que el gobierno ha tomado de un buen tiempo para acá. ¿Se vacunó? Sí me vacuné. ¿Qué tal estuvo? Sí, aquí quiero aclarar,
la vacuna, nosotros hemos insistido en que se prioricen las áreas vulnerables. Así se ha hecho, se han vacunado el sector salud, adultos mayores, Vienen los maestros, pacientes maestros, pacientes con enfermedades crónicas. Damos gracias que, ciertas gestiones han permitido el ingreso de nuevas dosis, se han sumado nuevas dosis tanto de la vacuna Sputnik 5 como la vacuna china. Yo tuve el privilegio de poder vacunarme dentro de un grupo muy limitado que se vacunó dentro del Parlamento. No tuve, reacciones a esto, fue algo bien rápido, bien sencillo, esperando que todo venezolano pueda vacunarse y que hasta el último rincón de Venezuela pueda llegar la vacuna, y es lo que nosotros estamos apostando. ¿Cómo califica la gestión de este proceso de inmunización por parte del gobierno? Inmunización. Bueno, hay que medir, hay que ir evaluando. Yo creo que han sido decisiones en el momento acertadas. No tengo la información, digamos, directa como para hacer un análisis a profundidad, pero creo que se ha podido manejar oportunamente el ataque o la lucha contra el coronavirus. Este es un año electoral inminentemente. ¿Cómo va ese proceso desde la Asamblea Nacional? Sabemos que hubo la modificación de la ley y que esta elección conjunta de gobernadores y alcaldes pues pareciera celebrarse a final de año. ¿Y cómo se prepara el Partido del Cambio también para enfrentar este proceso? Bueno, nosotros como parte de este bloque opositor que cree en la participación, nos consideramos una oposición sensata, democrática, que apuesta a la participación como la única vía para la solución de los problemas políticos. Creemos que cuando hay una crisis política, la solución tiene que ser política. En el caso de nuestra república, que tiene un sistema de gobierno democrático, creemos que las soluciones tienen que ser de carácter democrático, de carácter constitucional, y el ejercicio del voto tiene que ser la vía. Aquí nos estamos nuevamente concentrando. La semana pasada nos reunimos 14 factores de oposición que están habilitados para la participación, creyendo en que podemos crear un gran bloque de oposición promoviendo la participación, mejorando el mensaje, el discurso, la estrategia de poder garantizar y traer nuevamente la sociedad venezolana a la democracia. Creemos que lamentablemente la sociedad venezolana ha perdido la confianza, ha perdido la fe en el ejercicio político. De allí es donde podemos observar la abstención que tuvimos, no solo en la participación de las elecciones pasadas, sino también en la consulta popular. Es decir, que hay una realidad. Yo creo que aquí no ganó ningún factor político las elecciones, aquí perdió la democracia. Hablar de 70% de abstención es doloroso para un país que siempre ha creído en la participación. Por eso nosotros hoy hacemos un llamado a toda la sociedad venezolana que crea en este momento en que sí podemos alcanzar objetivos en cuanto a desplazar a este gobierno democrática y constitucionalmente. Apostamos a un nuevo CNE, ya hay una comisión de postulaciones electorales en la Asamblea, está ya con la evaluación de los candidatos que se postularon de forma voluntaria por todas las vías y los mecanismos correspondientes. Nosotros debemos recordar que la última vez que se pudo hacer una elección como corresponde a la Constitución fue en el 2004, ni siquiera cuando el oficialismo tuvo mayoría en la Asamblea, y mucho menos, lamentablemente, cuando la oposición tuvo la mayoría, no hubo un acuerdo en el seno parlamentario para poder elegir un CNE. Esto se está logrando en este momento. Apostamos a que va a haber un CNE potable, que va a haber un CNE equilibrado. Tenemos la esperanza de que esto sea así. Debemos entender que hay 2/3 de la Asamblea hacen esta selección en un voto de mayoría. Esperemos que haya una sensatez en las propuestas que se va a hacer por parte de esta comisión. ¿Y esto le devolverá la confianza a la población? Esperamos que sí, esperamos que esto así suceda. Aquí yo creo que hay que apostar más a la unidad en la oposición. Yo creo que eso también ha quebrantado, ha dado una mala señal a la población venezolana, en donde sencillamente lo que se ha generado es un descontento y un rechazo, incluso hasta la propia oposición. Diputado, creemos que estas elecciones pueden traer, o es el primer paso para poder consolidar nuevamente el espíritu democrático en Venezuela. Aquí hacemos nuevamente el llamado a que todos se sumen, que participen, que vean, que evalúen y que escojan las opciones que más se identifiquen y que puedan ejercer el voto y así garantizar
la salida democrática de esta crisis que actualmente vive Venezuela. Comentarios como este ahí en plataformas digitales. Pregúntale al invitado, ¿usted cree que aparte del COVID tampoco hay gasolina, gasoil, se va la luz constantemente, hiperinflación, que el sueldo no alcanza para nada para un miembro de una familia? Este tipo de comentarios y otros y preguntas ya están comenzando a llegar a través de Twitter y también a través de Instagram. Los vamos a leer con la etiqueta Primera Página por la cuenta de nuestro programa @Primera Página. Así que aprovechen la pausa para hacer las preguntas a nuestro invitado. Estamos de regreso, esta es la señal de Primera Página, Globovisión, 24 horas de noticias, 7 de la mañana, 48 minutos. Entrevista al diputado Alfonso Campos, secretario general nacional del partido Cambio. Fíjese, quisiera preguntarle también por el contexto internacional, Venezuela y el problema migratorio que enfrenta en la región y bueno, en todo el mundo, pues ha llevado a que algunos países tomen decisiones. Colombia recientemente, una decisión para proteger a los venezolanos, ahora Estados Unidos, 18 meses también a través de un TPS. ¿Cómo ve este tipo de medidas? Y también considerando que el pastor Javier Bertucci no pudo entrar a Estados Unidos en días recientes. Sí, bueno, las medidas que están tomando algunos países son significativas y reconocemos el esfuerzo que hacen estas gestiones en tratar de ayudar la situación migratoria que es producto de una crisis económica profunda que tiene Venezuela. Recientemente la gestión de Biden, como cumplimiento a una promesa en su campaña electoral que en los primeros 100 días iba a definir un TPS para los venezolanos. Esto es una condición temporal migratoria que favorece la estabilidad y la condición de estar en los Estados Unidos. Esto es hasta el 9 de septiembre del 2022. Permite de alguna manera aumentar la legalización de los venezolanos que están en Estados Unidos y poder trabajar de manera legal, por decirlo así de alguna manera. Damos desde aquí, bueno, gracias a estas gestiones, al gobierno del presidente Biden por este hecho y asimismo al gobierno de Colombia en el tiempo de protección que le ha dado a las personas que estaban en tránsito en Venezuela, en Colombia y que actualmente buscan la legalización en sus condiciones. Sí, bueno, van a poder trabajar, no los deportarán por lo menos en este periodo. Esto por lo menos da una tranquilidad, ¿no?, a la población nuestra que está afuera. Sí, eso más en el cumplimiento de ciertas garantías y derechos humanos mínimos para las personas que están en situaciones de diáspora o situaciones migratorias de este tipo. Con el invitado anterior hablábamos de diálogo nacional. Ustedes, bueno, también tienen esta postura cercana a la conversación, al entendimiento, al acercamiento con el gobierno. Hay sectores que piensan que no se puede conversar con el gobierno porque consideran que es un régimen autoritario, que esto es una dictadura, que siempre a través de mañas y artimañas buscan la manera para darle la vuelta a todo y favorecerse. ¿Su opinión? Yo creo que el diálogo es necesario. Desde el momento en que nosotros somos una sociedad humana, una sociedad con razón, no puede ser la fuerza la que ciertamente nos haga entender o nos haga llegar a un acuerdo. Yo creo que el diálogo parte primero por el entendimiento, hablar el mismo lenguaje, tener un reconocimiento y tener una aceptación, saber que coexistimos y lamentablemente en Venezuela la polarización ha hecho que las diferencias sean confundidas con odios. Yo creo que el gran problema del diálogo nacional es que el gobierno con un solo bloque se ha sentado a negociar o dialogar con porciones de los factores de la oposición. Hemos tenido distintos lugares de diálogo, la mesa de diálogo, el grupo, cuando se reunió el grupo en República Dominicana, cuando en Barbados, en Noruega, y todos estos han sido con sectores diferentes de la oposición. Yo creo que parte el diálogo en poder generar la unidad dentro de la oposición para poder consolidar este entendimiento en la oposición y poder sentarnos con el gobierno. ¿Se han servido estos acercamientos previos? Sí, estamos en eso. Actualmente buscamos, y con el tema de la participación, tratar de ir en el mayor bloque posible de oposición, ceder espacios, los que tienen que ceder espacios, sumar los que tengamos que sumar, tratar de amalgamar toda la oposición democrática que quiera participar para tener un solo bloque de oposición de participación y buscar sumar aquella oposición que no quiere participar, pero que también es parte o coexiste en Venezuela en las esferas políticas. Yo creo que hemos tenido ciertos acercamientos y esto tiene que decantar, es el espíritu que nosotros buscamos, el espíritu de la conciliación, para poder entendernos como venezolanos, porque el que sufre no es el político, el que sufre es el venezolano de a pie, el venezolano que está allí cada día luchando por subsistir, producto de un desacuerdo en las esferas políticas.
la política tiene que sumar a positivo. Hay una axiología negativa de la política. La política incluso es considerado como algo sucio, como algo que engaña, como algo que ha perdido principios y valores. Nosotros en esta nueva, o digo yo, raza política, por ejemplo, en nuestro partido, el Partido del Cambio, dirigido por nuestro líder social, el pastor Javier Bertucci, es buscar el entendimiento y sumar a positivo en principios y valores a la política, porque es lo que el país demanda. El país no quiere que sigamos defendiendo banderas políticas, proyectos políticos, en una lucha estéril que, por el contrario, decanta más en la problemática hacia el venezolano. Diputado, en este momento somos tendencia a través de la plataforma de Twitter con la etiqueta Primera Página por las preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Voy a pedirle, por favor, que nos regale respuestas cortas. Esto nos permitirá leer más comentarios. Hay por lo menos 120 comentarios y preguntas. No las podemos leer todas, pero vamos a intentar hacer lo posible. Daniela tiene un resumen. Así es, seguir 7:53 de la mañana, siempre en marco de respeto. Revisamos la participación de la audiencia. Nelson Guillermo Cas. Y si hacemos el ejercicio democrático al pie de la letra, como en el 2015, y el resultado es igual al de la Asamblea Nacional o la Gobernación del Estado Táchira, con su representante, ¿qué diría con su protectorado? ¿Qué diría el invitado? ¿Qué es eso del camino de ganar elecciones para que Maduro siga mandando? Es una pregunta que hace sobre los protectorados que se le dan las figuras a algunas figuras electas por voto popular. Bueno, pensar que participar hace que Maduro siga ganando, yo creo que en antítesis, la abstención es la que ha permitido que Maduro siga en el poder. Yo quiero y pienso que debemos apostar por la participación, lógicamente, y tiene esto que estar claro de que nosotros no vamos a ganar, digamos, en cualquiera de las elecciones que nos enfrentemos, para empezar a hacer cosas que no sean constitucionales o motivar a acciones que vayan en contra de la condición democrática del país. Si nos sumamos todos, como una vez nos sumamos en el 2015, vamos nuevamente a ganar como oposición. Allí es donde debería haber entonces una oposición sensata gobernando, de manera de que pueda generar las condiciones necesarias para poder empezar a salir de esta crisis. Abstenerse, disculpa Daniela, sí. Abstenerse es permitir que Maduro siga gobernando y el oficialismo se mantenga en el poder. Queremos seguir avanzando. Leemos también a Luis Guerra. Vamos a ver la participación. Pregúntale al invitado, ¿usted cree que aparte del COVID-19 tampoco no hay gasolina, no hay gasoil, se va la luz constantemente, la hiperinflación y que el sueldo no alcanza para nada para un miembro familiar? Sabemos que la situación en Venezuela es multidiversa. Hay distintas aristas, distintos vértices en las distintas problemáticas. Nos enfrentamos a una pandemia y el hecho de que haya una situación de gasolina, de deficiencia de distribución de gasolina en Venezuela, no significa que no vamos a atacar el COVID. El COVID, el gobierno ha tomado ciertas medidas que está enfrentando a este COVID con las distintas planes en cuanto a esto, y de alguna manera también pues tenemos que ir tocando todas las áreas. Todas las áreas que nos afectan como venezolanos están allí. No atender una no significa que estamos obviando otra. Ramón Ramos, el líder, también participa con nosotros. ¿Qué propuesta maneja su partido El Cambio para lograr una unidad nacional, un acercamiento a la solución de la grave crisis política, social y económica que vivimos? Actualmente, como partido El Cambio, somos parte de un sinnúmero de alianzas que se están nuevamente reuniendo. Tuvimos recientemente una reunión de coordinación con 15 factores políticos que están abiertos a la participación. Estos 15 factores buscamos el entendimiento para poder ir en un solo bloque a estas elecciones de alcaldes y gobernadores que están previstas en este año constitucionalmente, de manera que podamos enfrentar de una sola manera estas elecciones y poder presentarle al país una propuesta que ciertamente sea una opción viable, sensata y unificada. Buscamos una unidad superior, una plataforma unitaria que pueda presentar opciones a Venezuela desde el bloque de la oposición.
Nos queda un minuto de entrevista, pero voy a leer un comentario de Twitter de Gladys Castilla. Dice, el diputado que están entrevistando dice sin ningún reparo que ha sido uno de los privilegiados, lo pone en comillas, vacunados. Mi hija, sepa diputado, es autista y diabética y no ha sido vacunada. ¿Qué privilegio el de usted? En otros países habrían renunciado. Y este tipo de comentarios se los leo porque se corresponde con la controversia que se generó precisamente por el tema de priorizar o los llamados VIP en este tema de la vacunación. ¿Qué decir? Bueno, desde aquí, bueno, la solidaridad con su caso. Entendemos de que no, los 20 y tantos millones de venezolanos no pueden vacunarse en un mismo momento. Digo privilegiado y no lo digo con un orgullo, digamos, en contra de la situación que sé que viven muchos venezolanos. Mi madre también es diabética, yo soy diabético. Sé que hay distintas personas que también están en una situación de necesidad para vacunarse. Digo privilegiado porque no todos los parlamentarios fueron vacunados. Hay ciertas condiciones que se tomaron. Los diputados actualmente, y en el caso de mi partido, estamos asistiendo a las comunidades, estamos expuestos de alguna manera. No con esto menosprecio o coloco en un lugar de menos relevancia que la condición que tiene su hija. Desde acá nos solidarizamos y entendemos, pedimos a la población que tengan un poco de paciencia. Estamos en un proceso. Han venido llegando vacunas, tanto chinas como rusas. Se va a empezar a masificar la vacuna. Y como dije, mi llamado es a que el último venezolano en el último rincón del país pueda ser vacunado en las mismas condiciones. Nosotros también quisiéramos que llegaran las 26 o los 26 millones de vacunas o de dosis para la vacunación y que fueran todos vacunados en el mismo momento. Esto es algo que incluso logísticamente es casi imposible, pero si esto afecta, de verdad que no lo hago. Cuando digo privilegiado, no lo hago para afectarle. Aquí asumo mi responsabilidad en el comentario que hago y espero que su hija, en medio de esta situación, pueda también ser vacunada. Sí, el número de venezolanos que se ve afectado por la situación en los diferentes hospitales del país, que tienen muchas dificultades para el acceso a medicamentos, a un tratamiento, a atención de calidad también en el tema de la salud, que está bastante deteriorado nuestro sistema público nacional de salud. Diputado, termina el tiempo. Agradecemos que haya venido a Globovisión. Gracias. Estamos terminando la entrevista con el diputado Alfonso Campos, secretario general nacional del partido El Cambio. Tratamos de leer siempre todos sus comentarios y preguntas en el marco del respeto para brindarles participación. Vamos a la pausa.